Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión, este módulo sobre decisiones estratégicas. En la unidad anterior vimos fundamentalmente aspectos introductorios relacionados con los conceptos de estrategia, la dirección estratégica y particularmente algo muy relevante, cómo considerar las condiciones del entorno para definir una buena estrategia. A partir de un análisis prospectivo y usando las variables diseñadas por Porter, podemos establecer qué tan atractivo es un mercado, de tal manera que podamos competir a partir de nuestras ventajas competitivas. Sobre las ventajas competitivas vamos a seguir conversando más adelante. Hoy día nos vamos a focalizar en los objetivos estratégicos de la empresa. Y eso lo vamos a hacer a partir de 4 elementos, de los cuales en esta primera sesión vamos a ver 2, básicamente. La segmentación estratégica y la definición de los objetivos estratégicos. Para hacerlo, quiero partir con una pregunta, una reflexión respecto de las diferencias que hay entre distintas empresas. Vamos a poner los siguientes casos. El caso de, que están viendo ustedes en pantalla, el caso de CCU. Vamos a ver el caso de Minera Los Pelambres. Vamos a ver el caso de Falabella. Y vamos a ver la situación de la compañía norteamericana Apple. Aquí hay una diferencia fundamental entre la situación de empresas como Minera Los Pelambres y más particularmente, me he agregado una, déjenme verlo, el caso de Codelco es todavía más paradigmático. La diferencia que existe entre una empresa como Codelco, con la complejidad que tiene, sabemos que es una de las empresas más grandes del mundo, y una empresa como CCU, radica, entre otras cosas, en la cantidad de actividades orientadas al cliente que tienen una y otra. Mientras Codelco se dedica única y exclusivamente a producir cobre, a producir y refinar cobre. En el caso de Falabella, por ejemplo, nos damos cuenta que aquí hay una serie de negocios. Está Falabella Retail, está CMR, está el Banco Falabella, Viajes Falabella, Seguros Falabella, Sodimac y Totus. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que hay empresas que hacen exclusivamente un cierto tipo de actividades, una actividad gruesamente, y hay otras empresas que hacen un conjunto de actividades relacionadas o no relacionadas. Veamos el caso, por ejemplo, de la corporación Apple, Mac, iPod, iPhone, iPad, iTunes, en fin, un conjunto de actividades en estos casos que hemos estado viendo, complementarias, pero hay otros casos en que ya no son tan complementarias.
Es decir, tenemos complejidades propias de las operaciones de las empresas que no tienen que ver necesariamente con el tamaño. Caso de Codelco, una de las empresas más grandes del mundo, o Minera Los Pelambres, o cualquier gran empresa minera que se dedica al rubro extractivo. Lo que ocurre aquí, por lo tanto, es que la complejidad de las operaciones y de los negocios está dada por el tipo de actividades. En consecuencia, debemos buscar la manera en que ordenamos estas distintas actividades de tal manera de poder orientar las estrategias competitivas. Y en el caso de Codelco es absolutamente claro. Sabemos que la actividad es producir cobre, conocemos cuáles son los competidores a nivel mundial y, por cierto, nacional, pero en el caso de una empresa, una compañía como Apple, como CCU, como Falabella, la diversidad de actividades requiere estrategias distintas porque los grupos de actividades homogéneos son igualmente diferentes. Lo que estamos diciendo en consecuencia es que necesitamos segmentar. Segmentar significa clasificar las actividades homogéneas, de tal manera de poder diseñar estrategias que sean distintas, estrategias que sean pertinentes al tipo de mercado y sobre todo al tipo de actividad y de productos que ellos desarrollan. ¿Cómo se hace esta segmentación? Bueno, esta segmentación la podemos hacer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Significa que vamos agregando actividades que son comunes o a partir de los productos vamos agregándolos hasta alcanzar un nivel de homogeneidad tal que se transforme en una unidad que sea gestionable de manera independiente, a la cual se le puedan asignar recursos propios, que tenga en consecuencia una dirección estratégica. Esa unidad o esa unidad que reúne esos distintos tipos de actividades, esos distintos tipos de productos, es lo que llamamos unidad estratégica de negocio. ¿Y por qué es importante definir en las empresas las unidades estratégicas de negocio? Porque es a nivel de la unidad estratégica de negocio que se produce la competencia entre las empresas. Por cierto, existe la competencia a nivel corporativo y a nivel global, pero particularmente existe sobre todo la competencia a nivel de unidades estratégicas de negocio, porque es lo que podemos caracterizar mejor a partir del binomio producto-mercado. Cuando establecemos este binomio, cuando definimos este binomio producto-mercado, automáticamente queda definida una tercera variable que son los competidores, que es lo que nos interesa para poder desarrollar una estrategia que nos permita posicionarnos mejor que la competencia. O sea, es a partir de esta definición, producto-mercado, que nosotros podemos definir estrategias competitivas, es decir, podemos definir ventajas competitivas, que es lo que vamos a ver a continuación. Pongamos el caso específico, volviendo al caso de Falabella. Aquí lo que hemos observado, lo que se observa aquí, ¿no es cierto?, son distintos tipos de negocio, distintos tipos de unidades estratégicas de negocio, y si nos vamos en el caso de la CCU, más bien todavía, porque cuando hablamos de la estructura de la compañía, fíjense ustedes que lo que define esta compañía son unidades estratégicas de negocio, y las unidades estratégicas de negocio en este caso son Cerveceras CCU Chile Limitada, CCU Argentina S.A., Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., Viña San Pedro Tarapacá S.A.,
Compañía Pesquera de Chile S.A., Food Alimentos CCU S.A., Agua CCU Nestlé Chile S.A., Cervecería Austral S.A., Compañía Cervecera Kunzmann S.A. Es a partir de cada una de estas unidades estratégicas de negocio en que se define la competencia, porque va a segmentos diferenciados de mercado, segmentos o nichos, dependiendo del volumen de negocio y la estrategia de segmentación, y por lo tanto hay competidores distintos en cada una de ellas. Por cierto que podemos tener una estrategia competitiva corporativa, pero donde se da la lucha encarnizada es a nivel de las unidades estratégicas de negocio. En consecuencia, es a partir de cada una de estas unidades, que debemos desarrollar estrategias para diferenciarnos, ya sea en costos o ya sea una estrategia de diferenciación, que son los conceptos que vamos a ver con mayor detenimiento posteriormente. Dicho esto, que de alguna manera lo que busca es que a partir de un pool de actividades diversos establecidos en un grupo que es una compañía, cómo podemos simplificar las estrategias en mercados que son complejos. El paso siguiente que se establece es la definición de objetivos. La organización necesita definir unos ciertos objetivos, y esos objetivos parten de dos conceptos que son fundamentales. Diríamos que hay aquí ciertos pilares sobre los cuales se construye la estrategia y el quehacer del día a día de una organización. 3 o 4 pilares, dependiendo cómo los miremos. El marco más general tiene que ver con la filosofía corporativa, y la filosofía es una aspiración, es una declaración respecto de qué es, de la razón de ser de una organización. Y bajo la filosofía nos encontramos con definiciones que son más operativas. Y decimos, la organización tiene una cierta misión que cumplir, tiene una cierta visión, que es una aspiración de hacia dónde quiere ir, y también tiene un conjunto de valores. Estos 3 o 4 ejes son los pilares que definen el quehacer de la organización, el sentido estratégico, lo aspiracional de la organización. Quiero compartir con ustedes el cómo definen algunas empresas, en particular una que me interesa muchísimo ver, cómo define, por ejemplo, Minera Los Pelambres su misión. Y nos vamos a encontrar con que hay una evolución en términos de la definición del quehacer de la organización. Desde definiciones que eran centradas exclusivamente en la rentabilización de los activos invertidos, es decir, definiciones que tenían que ver con la satisfacción de los intereses de uno de los públicos de interés de la organización, probablemente el más importante, pero no el único, los accionistas o los dueños, desde visiones de esa naturaleza a visiones más modernas, como el caso de lo que está ocurriendo en la industria minera internacional, y el caso de Minera Los Pelambres creo que lo refleja de manera muy precisa. La misión de la compañía dice: maximizar la generación de valor sustentable para el sistema formado por todos los grupos de interés de la compañía, mediante una operación de excelencia, la factibilización de nuevos recursos mineros y el desarrollo de relaciones basadas en la confianza y el beneficio mutuo. Claramente pasamos desde una
misión centrada en lo estrictamente financiero a una misión que lo que busca es responder a los intereses de todos aquellos públicos de interés, es decir, de todos los stakeholders, de todas las partes interesadas en cómo le va a mi organización. En esta definición está reflejado, por cierto, los dueños, pero está reflejada también los trabajadores, están reflejadas la sociedad, está reflejada la comunidad, está reflejado el medio ambiente, incorporando además elementos que son extraordinariamente valiosos y potentes. Se habla aquí del desarrollo de relaciones basadas en la confianza y el beneficio mutuo, que en el caso particular de la industria minera, sobre todo en la coyuntura actual por la que atraviesa la industria minera a nivel internacional, es absolutamente clave, porque la industria minera se encuentra sometida a una presión por parte de la sociedad y otros grupos de interés extraordinariamente fuerte, que puede conducir incluso a la pérdida de la licencia para operar en un país determinado. Esto significa que de no haber una adecuación del discurso, de la política, del quehacer de la organización, esa organización, por muy rentable que sea, puede que no tenga espacio para operar. Esta tendencia no la vemos tan solo en la industria minera. Fíjense que, volviendo al caso de la CCU, define su misión de la siguiente manera: en CCU nos gusta el trabajo bien hecho por el bien de las personas y nos hemos propuesto como misión gratificar responsablemente a nuestros consumidores en todas sus ocasiones de consumo mediante marcas de alta preferencia. Ha puesto explícitamente aquí de manifiesto la necesidad de responder a dos públicos de interés que son claves: los clientes, que son la razón de ser, la fuente de beneficios que tiene la organización, y las personas, los colaboradores, que refleja una concepción de la gestión del talento que es muy importante. No es posible que una organización sea exitosa si lo hace sobre la base de la insatisfacción de algún público de interés, en particular de los colaboradores o trabajadores. Los públicos de interés son, gruesamente hablando, al menos cuatro: los dueños, dueños o accionistas, que tienen que estar suficientemente satisfechos. En la medida que esa condición no se dé, no hay factibilidad de desarrollo de la empresa. Los colaboradores o trabajadores, la fuerza de trabajo, la que posibilita que los activos renten. Los clientes o consumidores, que son la fuente de beneficio con que la organización cuenta, son claves. De hecho, la concepción, por ejemplo, de los sistemas de gestión de la calidad basados en normativa ISO 9001 tienen definido un solo público de interés: la satisfacción plena de los clientes. Y por último, la sociedad, la comunidad y el medio ambiente. Esto significa, por lo tanto, que la organización tiene que hacer un esfuerzo por mapear a sus grupos de interés, por definir muy bien cuáles son exactamente sus intereses y a partir de eso definir su quehacer. Esto está muy bien establecido cuando lo analizamos a nivel de la corporación. De hecho, si volvemos a ver el caso de CCU, nos vamos a encontrar con que esta es la misión de CCU. La misión de CCU, que tiene definido ya lo que habíamos señalado, pero además los pilares estratégicos: sustentabilidad, crecimiento, rentabilidad. El problema es que hemos dicho anteriormente que la competencia se da a nivel de las unidades estratégicas de negocio.
En consecuencia, cabe preguntarse cómo debe definirse una misión en una unidad estratégica de negocio. Porque en general no es posible tener definiciones de esta naturaleza, definiciones tan grandes, tan amplias, que reflejan la filosofía de la organización. Y en este caso lo que podemos decir es que los objetivos a nivel de la unidad estratégica de negocio, los objetivos derivados de estas misiones, están en función de la estrategia y de la capacidad de obtener ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas son de dos tipos: de diferenciación o de costos, que son los temas que vamos a abordar en la próxima unidad. En consecuencia, una buena definición de objetivos a partir de estas definiciones más gruesas, cuando estamos hablando de las unidades estratégicas de negocio, tienen que estar establecidas en función de uno de estos dos ejes, costos o diferenciación, pero con unas ciertas condiciones de borde. Por ejemplo, no contaminando, por ejemplo, generando un clima laboral y niveles de satisfacción altos en los trabajadores, por ejemplo, generando altos niveles de satisfacción en los clientes y, por ejemplo, no generando impactos negativos sobre el medio ambiente. Es decir, lo que tenemos aquí es un cierto reacomodo de la manera en que se derivan los objetivos estratégicos cuando estamos hablando a nivel corporativo, que cuando estamos hablando a nivel de la unidad estratégica de negocio, porque a nivel de la unidad estratégica de negocio debemos operativizar las definiciones, y la operativización tiene que ser siempre partiendo de la base de que hay dos fuentes sobre las cuales podemos construir nuestras ventajas competitivas, y esas son costos o diferenciación. Vamos a llegar hasta aquí en esta unidad, y en la próxima unidad vamos a avanzar sobre el concepto de cadena de valor, que es la manera, ¿no es cierto?, en que desagregamos las actividades, las agrupamos en centros estratégicos para visualizar cómo vamos construyendo ventajas competitivas. Buenas tardes.